Vamos a dar principio en el libro de Marcos. Entonces voy a pedir que si traen su Biblia, que vayan al libro de Marcos, capítulo 1. Hay 4 evangelios. El primer evangelio es el evangelio de Mateo. Y Mateo es normalmente escribido a los judíos. El tipo el imagen que nosotros vemos en el libro de Mateo de Jesucristo nuestro Señor es Jesucristo Rey. Entonces, más bien el evangelio de Mateo es dirigido a los judíos, un pueblo religioso, y la imagen que da de Jesucristo nuestro Señor en el libro del evangelio de Mateo es de Jesucristo Rey. Nosotros estamos en el libro de Marcos. Y Marcos es la imagen de Jesucristo que da Marcos. Primeramente, Marcos es escrito a los romanos. Una gente de poder, una gente de autoridad. Y aquí lo que sí sabían en el libro es de Jesucristo, el siervo. No el rey, el siervo. En el libro de Lucas vemos la imagen de Jesucristo como Jesucristo, Hijo del hombre, el hombre perfecto. Y el libro de Lucas, lo que él está dirigiendo a los griegos, esta palabra en el libro de Lucas, a una gente inteligente. Ellos querían saber, los griegos, ellos eran muy inteligentes. Y en el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, vemos al hombre perfecto. Esto sí agarró la atención de los griegos, de un hombre perfecto. Y Lucas enseña la imagen de nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto. En el libro de Juan, el evangelio de Juan, vemos la imagen de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y Juan no está escribiendo a los romanos, ni los griegos, ni a los judíos. El evangelio de Juan es para todo el mundo. Y las personas que él está tratando de alcanzar es el mundo perdido. En Mateo vemos que hay las generaciones, también en el libro de Lucas, porque se trata de Jesucristo como el hombre perfecto, el linaje. También en Mateo vemos que el linaje, la generación, porque como Jesucristo es rey, ellos tenían que saber. Pero un siervo, en el libro de Marcos, no hay generación, no nos habla nada de generaciones en el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque si fuera un rey, nosotros queríamos saber el linaje, de qué linaje, de la generación, de donde él vino para ser rey. Pero el jardinero, no nos importa de dónde, de su familia. Él va a hacer una obra porque él es un siervo. Y aquí en Marcos vemos que, por eso no vemos que hay la generación como en Mateo. Por eso no vemos la generación, porque no es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el hombre perfecto, como es en Lucas. Marcos no menciona, porque aquí vemos la imagen de Jesucristo como siervo. Un poquito del autor del libro de Marcos. Su nombre era Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo, pero le pusieron Marcos, su nombre romanos. Por eso sabemos que es escrito a los romanos. Y muchas veces en la Biblia vemos que le hacen referencia a Juan Marcos. ¿Se acuerdan en cuando Pedro estaba en el cárcel y se cayeron las cadenas de él y lo movió el ángel y se abrieron las puertas de la cárcel y salió Pedro? ¿Se acuerdan esa historia en la Biblia? Y en cuando Pedro salió del cárcel, se dio cuenta que no era una visión, se dio cuenta que esto no es un sueño, esto está pasando. Y se dio cuenta Pedro que él estaba libre de la prisión. Dicen Hechos 12:12 así. Y habiendo considerado esto es cuando se levantó y se dio cuenta y dijo, y habiendo Pedro considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando yo estuve estudiando esto, nunca me di cuenta que llegaron a la casa de Juan Marcos, el autor del libro de Marcos. Nos dice el nombre de la madre de nuestro autor del libro de Marcos, es María. Y sabemos que ella es una mujer que abría su casa para culto. Y mucho más importante, la madre de Marcos, el autor del libro de Marcos, era una mujer de oración. Un poquito para conocer a Marcos. El libro de Marcos, de los 4 evangelios, es el más corto de todos los evangelios. También el libro de Marcos menciona inmediatamente, la palabra inmediatamente es como 40 veces. En el libro de Marcos menciona la palabra inmediatamente. Marcos no habla mucho de las palabras de Dios, las enseñanzas de Dios, porque como es el libro del siervo de Dios, habla más de los hechos de Jesucristo. Es un libro que se mueve rápido y eso nos vamos a dar cuenta en el primer capítulo. Un día de la vida de Jesucristo que vamos a estar estudiando en el primer capítulo, de qué rápido nuestro Señor hacía una obra, porque Él vino a servir. Él era el siervo de Dios. También sabemos que en 1 de Pedro 5:13, que Marcos vino a conocer a Jesucristo por medio de la obra que hizo Pedro. Porque en 1 de Pedro 5:13 dice, Marcos, mi hijo, os saluda. Y vemos que había relación porque cuando Pedro salió y llegó a la casa de Marcos. Entonces muchos de los comentarios creen, y yo creo que Pedro era útil para que Marcos viniera a conocer a Jesucristo. También vemos que el nombre de Jesús es mencionado más en el libro de Marcos que cualquier otro evangelio. Qué hermoso ser conocido, porque nosotros siempre estamos mencionando el nombre poderoso de nuestro Salvador, Jesucristo. Y Marcos es el que menciona el nombre de Jesucristo más en todos los evangelios. En Hechos 13:5 dice, tiene también a Juan de ayudante, siervo. Esta palabra, ¿se acuerdan que nosotros hemos estado estudiando del libro de la palabra diácono, siervo, mesero? Okay. Y Marcos lo usa como siervo, usándolo cuando habla de Jesucristo. La palabra es diferente. Esta palabra es diferente de diácono, de ministro, de mesero, todas estas cosas. Mira, escuchen, la palabra en el griego es epioretres. Epioretres en el griego quiere decir esto, el siervo, el ayudante del siervo. Entonces el siervo me ponen encargado como mesero. Yo tengo mi ayudante que es menos que el siervo, es como más bien el siervo del siervo. Pedro era siervo de Jesucristo, era ministro, era diácono a la iglesia, ministrando a la iglesia. Y miraba a Marcos como este epioretres, el siervo del siervo. El ayudante del siervo hace referencia a Marcos como este ayudante del siervo de Dios, haciendo referencia no solamente a Marcos, sino a Jesucristo. Porque se acuerdan que Jesucristo también mencionó que el que quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser ¿qué? Siervo de todos. Es esta palabra que usa. El siervo del siervo. Y qué útil, qué importante es tener a alguien así en el ministerio de Jesucristo.
Que Pedro no tenía que rogarle a Marcos. Él nomás le decía a Marcos, necesitamos esto, y Marcos salía corriendo. Como muchos de nosotros, como muchos de ustedes que tienen ese corazón de solamente servir. Nomás dime qué quieres que haga. Y qué hermoso es tener el Espíritu de Dios. También vemos que había un tiempo en cuando había contención entre Pablo y Bernabé. En Hechos 15:36 dice así, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvemos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo le dice a Bernabé, vamos a ver cómo está la iglesia, donde nosotros hemos ministrado, vamos a ver. Entonces Bernabé quiere llevarse a Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que le había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Lo que pasó con Marcos es esto. Muchos de los comentarios dicen que Marcos extrañaba su hogar. Estaban haciendo la obra de misionero y Marcos se apartó de ellos y los dejó en una ciudad Panfilia. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Es mejor no llevar a Marcos. Nos dejó una vez, se fue para casa. Y dice en el 39 esto. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron, se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre. Había contención, porque Juan Marcos dejó la obra y se fue para casa. Y Pablo tenía razón, dice, no, ¿sabes qué? No vamos a llevar a Juan Marcos. Y había contención. Y Barnabé, que quiere decir su nombre de Barnabé, hombre de consolación, porque él tenía un corazón de consuelo. Y él vio a Marcos y tuvo compasión sobre él. Y él dijo, no, vamos a llevarlo. Y Pablo dijo, no. Y había contención entre ellos. Y Barnabé tomó a Marcos y fue. Este es el autor de este libro. También vemos en el libro de Timoteo, Pablo ya lo iban a matar, ya le iban a cortar la cabeza. Él sabía que ya sus días eran muy cortos. Y vemos que hay un tiempo de reconciliación. Porque en 1 de Timoteo 4:11 dice, hablando Pablo en el prisión, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque si Barnabé no le invertía el tiempo y el consejo a este joven y lo dejó ir y digo, ¿sabes qué? Pablo tiene razón y lo dejó y no ministró a este joven. Pero había reconciliación. Así nosotros a veces fallamos. En el ministerio Dios nos manda a hacer algo y fallamos. Pero vemos en Juan Marcos que Barnabé no lo dejó. Él salió con Marcos, no lo dejó. Y vemos que Pablo al fin dice, Marcos es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque alguien invirtió a él el tiempo, no lo dejaron. También lo que vemos es que Pedro es muy similar porque Pedro también dejó el ministerio. ¿Se acuerdan que Pedro también negó al Señor Jesucristo? Y cuando él está ministrando a este joven, dice, Marcos, yo sé lo que es dejar el ministerio. Yo sé la pena, yo sé estas cosas, por eso también dice mi hijo Marcos, porque Pedro pudo ministrar en un modo, porque él también falló. Y lo que quiero hacer en este tiempo es animarnos, si nosotros hemos fallado en una área, aún en el ministerio, que nosotros nos levantemos o que ayudemos a otro hermano que se levante.
y que sigamos adelante porque es útil para el ministerio y no dejar ir al hermano o la hermana, buscar y tratar de ser este varón de consuelo, así Bernabé. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos, el primer versículo. Quiero que sepan una cosa, que este es el Mesías. Jesús, el Mesías. Quiero que conozcan una cosa, quiere decir Marcos, que Jesucristo, el Mesías, es el Hijo de Dios. Este es el principio del Evangelio, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y rápido Marcos entra. Vamos a estar claros aquí, que Jesús es el Mesías y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es el principio del Evangelio, de las buenas nuevas, de las noticias que tenemos nosotros. Esto no está bajo discusión. Marcos no está diciendo, vamos a discutir que Jesucristo es el Mesías, vamos a discutir que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, Él está haciendo una proclamación, las buenas nuevas, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él está proclamando el Evangelio. Y damos principio del Evangelio aquí. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí hay otro principio, y dice, el principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es clave, esto es importante, esto es el Evangelio que está compartiendo Marcos, y él del principio, que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y la segunda cosa que es también tan importante, Él es el Hijo de Dios. Y esto es el principio del Evangelio, que Jesucristo vino a salvar y Él es el Hijo de Dios. Eso es el principio del Evangelio. No estaba bajo discusión, no iba a debatir esto. Esto era verdad y lo sabía, y nosotros también lo sabemos. En el Viejo Testamento, aún también en el Nuevo Testamento, cuando venía un rey a la ciudad, cuando ellos sabían que iba a venir un rey o el novio para recoger a su novia, ellos mandaban a alguien para preparar el lugar, para que cuando viene el rey todo va bien. Y Dios, cuando Él mandó a su Hijo Jesucristo, preparó el camino y mandó a alguien para preparar el camino del Salvador, del Mesías, del Rey, y que era Juan el Bautista. Dice en el 2, dice así, el versículo 2, como está escrito en el libro de Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderecer su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Cómo estaba preparando Juan el camino de Jesucristo? Escuchen esto. Él estaba preparando el camino de Jesucristo porque lo primero que uno tiene que hacer es arrepentirse. Arrepentirse de lo que está viviendo. ¿Y qué dice aquí? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Quieren conocer a Jesucristo? Lo primero que uno tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y venir en sí y decir, yo tengo que cambiar. Antes de venir a Cristo Jesús, uno tiene que arrepentirse y reconocer que uno necesita cambiar. Uno tiene que arrepentirse.
Y Juan iba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Juan estaba predicando es el bautismo, arrepentimiento. Uno tiene que reconocer. Y ellos llegaba el pueblo, porque ellos querían cambiar. Ellos querían cambiar. Dice Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Mateo nos manda que si realmente quieren cambiar. Esto es lo que decía Mateo. Dice, hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Uno no puede decir yo quiero cambiar. Hay que tener fruto del arrepentimiento. Una cosa muy interesante, porque yo estuve estudiando esto, es que él estaba bautizando en el Jordán, en el río Jordán. ¿Sabes cuando ellos entraron en la tierra prometida? ¿Sabes por dónde vinieron? Por donde había un milagro de Dios y ellos entraron en la tierra prometida, en el Jordán. Ellos pasaron por en medio de un milagro de Dios para llegar al lugar prometido. Y Juan estaba bautizando en el río de Jordán. Quieren cambiar. Ser bautizado, dejar todo. Y cuando nosotros somos bautizados, nosotros estamos dejando todos saber, yo ya no quiero vivir para mí. Esta persona ya no quiero ser esta persona. Yo quiero bautizarme y levantarme un nuevo hombre. Morir a todos mis deseos, morir a todo lo que yo quiero. Ellos salían y querían cambiar. Yo ya no quiero ser este hombre. Y vemos que ellos estaban bautizando. Y esto es importante. Dios no hace las cosas nomás para hacerlo. Estaban en el río de Jordán. Ellos cruzaron eso milagrosamente para llegar a un lugar delante de Dios, una tierra de promesa. Y era supernatural la obra que Dios hizo para que el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida, así como Él nos está enseñando aquí. La palabra en sí, el bautismo, quiere decir el que está tintando el color de una tela. Antes de que la iglesia adoptara esta palabra bautismo, la palabra salió de esta persona que agarraba algo de un color y lo metía en la tinta y salía de ese color. Él era el que estaba bautizando. Lleva esto y él lo va a bautizar y va a llegar azul, rojo. De ahí salió, netamente de ahí salió la palabra bautizar. Porque realmente cuando nosotros somos bautizados, nosotros queremos levantarnos de un color en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así como el que tinta el color, nosotros también queremos ser bautizados en Cristo Jesús. Ellos estaban sumergiéndose. Dice el 5 así, y salían a él toda la provincia de Judá. No la mayoría, no muchos de la provincia. Aquí dice, y salieron a él toda la provincia de Judá. Y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Rápidamente, otra palabra que es muy importante es cuando ellos están confesando sus pecados, escuchen. Esta palabra en el griego de confesar tus pecados es yo estoy de acuerdo. Búsquenlo en el Strong's Concordance, búsquenlo. Si buscan esta palabra que está aquí en Marcos capítulo 1, versículo 5, van a ver la palabra confesar quiere decir esto. Estoy de acuerdo contigo que tú eres santo, Dios. Que lo que tú mandas, lo que tú dices, yo estoy confesando de lo que tú dices, lo estoy confesando y estoy de acuerdo que lo que tu palabra dice es cierto. Ellos venían reconociendo que la palabra de Dios es puro, es santo,
que no cambia, no hay cambio en la palabra de Dios. Y lo que ellos hacían cuando ellos venían y confesaban delante de Juan ellos estaban confesando que lo que Dios manda es verdad y yo tengo que arrepentirme y cambiar. Y ellos reconocían que la palabra de Dios es verdad. Ellos venían confesando, Dios, tú eres justo. Y todo lo que tú haces es justo. Y todo lo que tú haces es luz. Y ellos venían y confesaban y decían, delante de tu palabra, Dios, estoy culpable. Ellos estaban confesando y se estaban arrepintiendo y se bautizaban. Y querían que todos vieran, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de cameo, un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo y quien no soy digno de desatar tirantas de su calzado. Juan está reconociendo que viene alguien mucho más poderoso que yo, que era Jesucristo. Él lo reconoció. Él era un levítico. Él podía estar en el templo como un sacerdote, vestido, con todo respeto, pero Dios no lo llamó a ser sacerdote, lo llamó a ser profeta, así como Elisha. Porque Elisha también tenía la ropa misma. Y cuando dice que comía langosta, no es langosta como lo que nosotros pensamos que comemos con mantequilla. No, esto era más bien como un grillo y miel silvestre, dice que él comía. Juan era un hombre muy fuerte. Dicen los comentarios que cuando él te miraba, veías dos cosas, que él amaba a Dios, pero él no temaba al hombre. Y eso lo vemos claramente. Porque se acuerdan cuando vinieron los fariseos a Juan. Lo encontramos en Mateo 23:33, dice, serpientes, generación de víboras. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Cómo escaparán la condenación del infierno? Él no tenía miedo a los religiosos. Él no tenía miedo a las caras del hombre. Pero también vemos que él era humilde. Y delante de Dios él conoció y reconoció su puesto. Yo ni soy digno de deshacer el cinto de los sandalias de mi Señor. Delante de Dios yo reconozco mi lugar. Como cada uno de nosotros delante de Dios, nosotros reconocemos nuestro lugar porque Él es santo. Él es digno. Nosotros nos bajamos y sabemos que nosotros no somos dignos, pero por medio de su gracia, por medio de su misericordia estamos aquí. Porque nosotros sabemos quién es el Rey, quién es nuestro Dios. Y cuando viene alguien con falsa doctrina, cuando viene alguien a tratar de engañar este pueblo de Dios, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparás la condenación del infierno? Tratando de lastimar a las criaturas de Jesucristo. Él era fuerte, era humilde. Vemos también, el 8 dice así, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Jesucristo, Juan dijo, yo bautizo con agua. Nosotros venimos y decimos, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar. Yo quiero cambiar, yo quiero dejar estas. Yo estoy confesando, Señor, que lo que tú dices es verdad. Pero viene uno atrás de mí que va a bautizar por medio del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, hermanos, y cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza, como este que está, el tintador, el que está cambiando de color, esto, y ser bautizado en el Espíritu Santo hay poder.
Hay valor, hay confianza que nosotros sabemos en el nombre. Nosotros nos levantamos en el poder del Espíritu Santo con toda confianza, creyendo y sabiendo que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos es verdad. Ser bautizados en el Espíritu Santo. La agua es un testimonio al pueblo, pero el Espíritu Santo es poder, hermanos. Es poder. Yo le doy gracias a Dios por este libro. El libro de Marcos es distinto. Y yo siempre he querido compartir el Evangelio porque vamos a, como estuve orando antes de venir, queremos conocerte, Jesús. Queremos conocerte. Amén.